Vamos a retomar la segunda sesión. Buenos días con todos nuevamente, siempre agradeciendo al grupo EICEC para poder continuar con la capacitación que tenemos en este diplomado relacionado a temas laborales. La semana anterior desarrollamos la parte inicial referida a todo lo que era el tema de los elementos de la relación laboral y eh, abordamos la parte principal sobre el tema de la remuneración, que habíamos señalado como uno de los componentes principales para poder determinarse la relación laboral. Entonces, habíamos señalado, por hacer un pequeño resumen, que dentro de la remuneración, perdón, dentro de la relación laboral existen tres componentes. Dentro de estos tres componentes, los más importantes para tener en cuenta como elemento diferenciador de una relación civil es la subordinación. De estos tres elementos, que es la prestación personal, la subordinación y la remuneración, ya habíamos abordado que el más importante de ellos era el de la subordinación, que era el elemento principal que determina que estamos dentro de una relación laboral o un contrato de trabajo. Abordamos el tema de la remuneración, entendida que es el monto que se le paga al trabajador en relación a la puesta de trabajo que tiene dentro de la relación laboral. Hemos señalado la normativa sobre la regulación sobre la remuneración, la norma que existe actualmente sobre la remuneración mínima vital, el histórico en el cual se ha determinado la remuneración mínima vital y cuáles son las características para el beneficio de la remuneración mínima vital, entendida esta como el, entendida esta como la cantidad mínima de labores que tiene que realizar el trabajador para que tenga el beneficio de la remuneración mínima vital, que tiene que ser más de 4 horas. Menor a 4 horas le corresponde la remuneración, pero en base a la proporción de las labores que realiza. Habíamos señalado que hay tipos de remuneración, las variables, entendida estas como las complementarias cuando estamos hablando de comisionistas. Y hemos visto entrado al tema de la remuneración computable, que quiere decir que cuáles son los conceptos que van a ingresar para calcularse los beneficios sociales y cuáles simplemente se perciben como remuneración mensual. Ya habíamos determinado cuáles son, es más, habíamos señalado en un cuadro cuáles son los conceptos que ingresan a la remuneración computable y cuáles no son conceptos no remunerativos. Entonces, ahí el detalle lo habíamos visto la semana anterior, nos quedamos ahí para poder determinar ahora el siguiente tema, que es lo referido a la rebaja de la remuneración. Existe un error en cuanto a nivel de empresas y trabajadores, en el sentido que señala que la remuneración no se puede rebajar, que que esta representa una vulneración al derecho del trabajador, es ilegal, pero en realidad hay parámetros para determinarse en dicha rebaja. Primero señalar que hay eh, dos formas para que se determine esto y también hay que determinar que hay características para que se determine esta rebaja de la remuneración. Primero que puede señalarse el primer supuesto como un elemento externo a a la voluntad del trabajador y el empleador para que pueda darse la, la rebaja de la remuneración. En segundo lugar, hay un segundo supuesto donde es consenso de ambas partes para la rebaja y el otro por decisión unilateral del empleador. Entonces, estos son los tres supuestos en los cuales se va a determinar la rebaja de la remuneración, pero vamos a ver cuál de ellos es legal, ilegal o los parámetros para poder determinarse. Primero vamos a ver que hay una rebaja entendida en aplicación de la norma. Por un tema externo, por una aplicación de la ley, se determina cuál es la remuneración. Y esto es básicamente un poder y atribución que tiene el Congreso para poder determinar esto, ¿no? Entonces, básicamente va a determinarse por un tema externo de la relación del trabajador y el empleador, que es la misma función y los mismos elementos en los cuales se presenta el aumento de la remuneración,
que no es a consenso de ambos, sino porque a nivel legislativo la norma que determina cuál es el monto o los parámetros mínimos y máximos se establece. De igual forma, se va a determinar la rebaja remunerativa como el supuesto en el cual se otorga o por un mandato judicial. El clásico supuesto es cuando tenemos un trabajador que tiene deudas alimenticias y posterior a un proceso judicial existe una sentencia donde se establece que debería de retenerse o en muchos casos descontarse la remuneración para que sea eh, depositada a la cuenta del menor hijo o de la esposa para poder cumplir las pensiones alimenticias. Entonces, esto está fuera de la voluntad del empleador, simplemente hace caso al mandato judicial y la norma establece que incluso puede ser embargable por temas alimenticios y otorgarse también las pensiones alimenticias por un porcentaje que no exceda el 60%. Entonces puede haber que haya una remuneración pendiente por parte del trabajador eh, que esté sujeto al tema alimenticio por una demanda del proceso judicial. En ese caso lo que corresponde es hacer un proceso judicial, terminado el proceso judicial, existe una sentencia firme y en la sentencia firme se va a determinar cuánto es el porcentaje a descontar de la remuneración del trabajador, que es hasta 60%. No necesariamente es 60, puede ser 20, 30, dependiendo de la cantidad de hijos, dependiendo de la necesidad del caso, puesto que puede ser que tenga obligaciones a nivel de los padres, eso se va a determinar a nivel judicial. Son muy pocos casos que se llegan hasta el 60%, pero la norma establece que puede estar incluso hasta embargable hasta ese monto, ¿no? Y en cuanto a la rebaja externa, que es de repente el tema más recurrente en cuanto a asesoría, es cuando eh, se habilita la forma en que ambas partes, tanto el empleador y el trabajador, establezcan que debe darse una rebaja en atención a que ambos están de acuerdo. Puede ser por un tema de que la empresa está un poco mal, existen temas externos a la voluntad de ambos. Acuérdense que este caso fue muy conocido por nosotros en la época de la pandemia, donde se difundió que muchas veces los ingresos que tenían las empresas no eran los mismos a través de la pandemia, por lo tanto, la remuneración por ambos fue consolidada a una rebaja, puesto que no había los montos en los cuales podía permitirse que la empresa subsista, ¿no? Por ello es que existen, eh, al acuerdo de las partes, se tiene que poner unos límites. Los límites que establece la norma es primero que la remuneración que se pacte cuando se establezca la rebaja no tiene que ser menor a la remuneración mínima vital. Entonces, ese es el primer supuesto. Y el segundo supuesto es que ambas partes estén de acuerdo, o sea, haya un consenso, no haya sido obligado, no haya vicio de voluntad del trabajador, no haya sido impuesto, no haya habido amenaza o dolo por parte del empleador para poder hacer la rebaja o la reducción. Entonces, siempre se van a valorar a fin de que no haya nulidad o no se pueda reclamar después algún vicio, es que el pacto que se haya señalado, que tiene que ser por escrito, ¿no? El acuerdo tiene que ser en consenso por ambos, ambos tienen que firmarlo, no tiene que ser menor a una remuneración mínima vital y no tiene que haberse forzado, no tiene que haberse eh, impuesto al trabajador para poder seguir trabajando, ¿no? Esos son los parámetros a fin de que el acuerdo sea válido. ¿Qué pasa si no firma el trabajador? Sino simplemente que el empleador lo impone y se le dice a partir de lunes tu remuneración va a ser 20% menos. No estamos dentro del supuesto que establece la ley, en realidad es una norma muy antigua, donde señala que podría establecerse la rebaja, pero dentro del marco que le hemos señalado. Por lo tanto, si existe una imposición por parte del empleador, estamos hablando de una rebaja remunerativa
pero en forma unilateral impuesta por el empleador, que esto constituye, de acuerdo al artículo 30 de la ley del 728, establece que constituye unos actos de hostilidad. Recuerden que vamos a averiguar más adelante que el empleador tiene la potestad de señalar las líneas directrices sancionatorias dentro de la empresa, pero tienen un límite. Y este límite, si es quebrado, el límite se constituye como un acto de hostilidad. Hay varios, pero de entre uno de ellos, para citar, que nos convoca a este punto, es lo relacionado a la rebaja de la remuneración. Constituye un acto de hostilidad que es equiparable al despido, entre otros, la reducción inmotivada de la remuneración o también su categoría. Por lo tanto, este es una opción que el trabajador tiene que activar en contra del empleador, por el cual señala que existe una hostilidad por parte del empleador al trabajador, y aquí podría ser su queja ante SUNAFIL o el proceso judicial directamente sobre el tema de hostilidad, con el fin de que se restituya la remuneración que percibía, o por otro lado, que en vía judicial podría decir que se le pague la indemnización por haber sido despedido indirectamente, se señala, porque con un acto de hostilidad se está cometiendo igual el despido, ¿no? Por tanto, el reglamento también nos señala que es unilateral y por lo tanto carece de motivación objetiva o legal para que pueda reducirse la remuneración solamente con la posición del empleador, sin contar con la validación del trabajador. Por lo tanto, cuando tengamos una asesoría o algún tema de revisión de información sobre reducción de remuneración, tiene que estar dentro del marco, y si es sobre un tema unilateral por el empleador, si en la actualidad se está percibiendo así un trabajador, hay que informar que eso representa para la empresa una contingencia, y en cualquier momento el trabajador puede pedir el, el reconocimiento de todos esos meses o años en el cual se haya reducido la remuneración, y por lo tanto podría ser un tema de reconocimiento judicial posterior, ¿no? Eso en cuanto a la rebaja de la remuneración. El Tribunal Constitucional también ya ha establecido estos criterios, los ha señalado, los ha reafirmado, en el sentido que no puede haber una reestructura de la remuneración en menor grado, o sea, una rebaja, si es que no se cumple el criterio de excepcionalidad y razonabilidad. Vamos a determinar que no es porque se le ocurre al trabajador, perdón, al empleador, sino tiene que eh, argumentar, señalar cuáles son los fundamentos por lo cual tenga que reducirse. No es simplemente que se le dé la gana, sino que tiene que presentar la información por la cual, en este caso, le correspondería la reducción por un tema de baja de utilidades o baja de ventas. No existe un criterio de razonabilidad por la cual se va a ocurrir. Si yo voy a contratar a una persona en el mismo puesto para que el trabajador realice la misma labor, y por lo tanto el fin es bajarle la remuneración para que haga lo mismo a un nuevo trabajador, estamos fuera de lo razonable, ¿no? El fin es sacar a ese trabajador. Entonces, ese supuesto abre la posibilidad para que el trabajador pueda demandar o denunciar al empleador. Y en cuanto al criterio de excepción, se tiene que entender que este es cuando haya un hecho o una medida extraordinaria a las labores que realiza la empresa, ¿no? Puede ser que en una semana no tenga las ventas que siempre ha tenido, pero eso no quiere decir que ya sea el argumento para poder realizar la rebaja de la remuneración. Tiene que haber un criterio de evaluación de varios meses, y a fin de determinar que por un resultado negativo por un mes no va a ser el supuesto, ¿no? Hay que ver siempre el tema de excepcionalidad, puesto que la la característica de la responsabilidad que tiene el empleador está en el hecho de que él va a cubrir va a cubrir el riesgo de que la empresa funcione o no funcione. Por lo tanto, estamos hablando de que no se debe quebrar el tema del principio de excepcionalidad para recurrir a esta rebaja remunerativa.
Y por último, que no se respete, perdón, que se respete la remuneración mínima, como ya hemos señalado. Ya habiendo desarrollado la remuneración en sí y sus conceptos y la forma de pago y las características, vamos entonces a determinar cuáles son los beneficios laborales. ¿Cuáles son los beneficios, los otros derechos que tiene el trabajador para poder, que están dentro de los beneficios que tiene el trabajador en una relación laboral? Primero vamos a desarrollar la asignación familiar. Ahí les voy a dejar la base legal para que lo puedan verificar mientras que vamos avanzando. Va a haber diapositivas que establece cuál es la base legal. Ya, en este caso, la ley 25129, su regulación, y el decreto supremo 03590-TR, donde señala claramente los conceptos y cómo se va a determinar el pago. Aquí tenemos que este pago corresponde para aquellos trabajadores que tengan hijos. Entonces, la regla general es que el trabajador que tenga hijos, no necesariamente, aquí no se ve si están casados o no están casados, acá lo que determina es simplemente si tiene hijos. Y las características están en el beneficio que el trabajador tenga uno o más, le corresponde el mismo monto. Está relacionado a la asignación familiar. Lo único que el menor sea de 18 años, eh, menor de 18 años, ¿no? Los trabajadores que tengan a su cargo mayor de 18 pueden ampliar este beneficio que tienen siempre y cuando se acredite que el hijo esté realizando perdón, estudios universitarios o técnicos y con beneficio efectivo, ¿no? Tienen que acreditarlo, no es simplemente declararlo, ¿no? O sea, tiene que acreditarse que realmente está siguiendo estos estudios superiores y la norma establece que es hasta un máximo de 6 años que se entiende que a esta edad ya terminan la carrera, ¿no? Entonces estamos hablando que hasta los 25 años puede otorgarse este beneficio que es la asignación familiar. Como hemos señalado, por uno o más hijos el monto es el mismo. Eh, Hay algunas empresas, sobre todo entidades públicas, donde el monto de la asignación familiar es mayor al que establece la norma. Entonces, aquí habría que determinarse que siempre en derecho laboral lo que se busca es el beneficio mayor al trabajador. Si la empresa ha establecido que la remuneración perdón, el beneficio de la asignación familiar es mayor para poder cubrir eh, uno o dos hijos, ya eso va a depender del empleador, pero la asignación familiar establece el mínimo que debería de pagarse al trabajador. Hay algunas pocas, en realidad, pocas empresas, las más antiguas, que tienen el pago de asignación familiar por cada hijo, ¿no? Hasta un máximo de tres. La norma establece solamente una, pero el empleador, por liberalidad, la norma no le limita a que pueda dar un monto mayor por cada hijo. Por lo tanto, eh, no hay una prohibición de otorgar más allá de eso y este correspondería no un beneficio legal, sino una liberalidad por parte del empleador para poder pagar al trabajador este beneficio cuando tenga uno o más hijos. También hay supuestos donde hay empresas que han logrado aumentar o incrementar la asignación familiar por un convenio colectivo, ¿no? A través de un convenio colectivo se firma que ambas partes llegan al acuerdo para que se aumente la asignación familiar y ese beneficio también se respeta, ¿no? Entonces, el monto que tiene establecido en nivel legal se ha señalado que es el mínimo, ¿no? Que puede aumentar o incrementar de acuerdo a lo que establece la empresa, ¿no? Hay supuestos donde el papá y la mamá trabajan en una misma empresa. En estos casos, también le corresponde a cada uno de ellos, no es simplemente porque tenga un hijo, ¿no? Porque si el trabajador, mamá, trabajara en una empresa y el otro en otra empresa, el beneficio va a ser el mismo. Entonces, no se cuestiona de que ambos padres trabajan en una empresa
igual en la misma empresa le correspondería, ¿no? Los requisitos para tener en cuenta y a nivel jurisprudencial ya se ha determinado es que no se le puede limitar al hecho de que el trabajador esté casado o no esté casado, simplemente la acreditación con la partida de nacimiento de que el trabajador tiene un hijo. Esto no es de oficio, el empleador siempre ha habido problemas en el sentido de que se reclama que cuando se le despide un trabajador y dice, nunca me pagaron mi asignación familiar. Han pasado 5 años y hasta ahora no me pagan, ¿no? Ya mi hijo tiene 5 años, pero el problema cuando se discute después a nivel judicial es que el trabajador nunca puso a conocimiento, nunca informó al empleador que tiene un hijo. Por lo tanto, el empleador no tiene conocimiento en razón de que se tenga que cumplir con la asignación familiar si es que no lo pone a conocimiento el trabajador. Por lo tanto, el trabajador es obligación, es cargo por parte del trabajador que ponga conocimiento al empleador a fin de que se integre este monto adicional a su remuneración para el pago. Por tanto, el trabajador es el encargado de poner a conocimiento con la partida de nacimiento del hijo que tenga para poder incrementar este monto por asignación familiar. Eh, Eso en cuanto a la acreditación, porque siempre en posterior al despido hay este tipo de requerimientos, pero a nivel judicial se estableció que si no se pone a conocimiento no se le puede imputar una obligación que no existió. Pero eso no quita que después de que el trabajador demuestre que sí tenía un hijo, el empleador lo paga. Simplemente que aquí no hay intereses, ¿no? O sea que también se tiene que pagar simplemente por el hecho de que no haya sido informado o se informe con fecha posterior, igual se tiene que otorgar, ¿no? Entonces, no hay cuestionamiento ahí en cuanto al pago de este beneficio. Eh, Siempre ha habido un cuestionamiento en el supuesto de que el trabajador no labore el mes completo. Dicen, no, si no labora el mes completo, ¿le correspondería asignación familiar? Se debe entender que esa asignación familiar es proporcional a las labores que realiza el trabajador. Si yo realicé labores por 15 días, entonces me corresponden la mitad de la asignación familiar. Entonces, no, ya existe un criterio y un pronunciamiento donde si el trabajador labora una semana, igual se le paga en forma íntegra la asignación familiar, ¿no? Entonces, ese es el periodo mínimo que se ha determinado para que también perciba, a pesar de que haya falta, inasistencias o tema de licencias al trabajador, para que también se le pague dicho monto por asignación familiar. Hay otro supuesto que también establece el informe en el cual se determina qué pasa cuando el trabajador sale de vacaciones. Ha habido unos temas ahí a nivel judicial en el sentido que como no hay remuneración, como no hay trabajo, como un trabajo efectivo por parte del trabajador, algunas empresas consideraban que no correspondería la remuneración. Acá hay un error por cuanto el tema es que así haya el trabajador estado de vacaciones, de licencia, se entiende que la relación laboral está vigente. Entonces, solamente hay una suspensión de la relación. En casos de suspensión de la relación laboral, no se cuestiona el hecho que pueda percibir la remuneración del trabajador por con la asignación familiar, por lo tanto, le correspondería eh, pagar este beneficio de la asignación familiar, ¿no? Entonces, eh, corresponde al trabajador la remuneración, así esté en licencia, en vacaciones, para poder cubrir este monto para el trabajador. Recordemos que el monto que corresponde por esta asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. No es el 10% de la remuneración del trabajador,
sino es el 10% de la remuneración mínima vital. Entonces estamos hablando que así tu remuneración sea mucho mayor a 1.250, correspondería igual como monto 102,50 soles por asignación familiar. Hemos señalado que hay empresas que pueden dar el mayor, pero el monto mínimo que establece la norma es el 10% de la remuneración mínima vital. Vayamos a ver entonces otro derecho que tiene el trabajador que está relacionado a los descansos remunerados. Cuando hablamos de descansos remunerados, nos vamos a referir en cuanto al descanso semanal obligatorio, que es eh, el respeto a estos días de descanso que por lo general, y eso lo vamos a ver ahora, corresponden domingos, ¿no? O sábado y domingo, dependiendo del tipo de relación que tenga el trabajador y horario. Por lo tanto, eh, hay que cumplir un supuesto para que se dé el otorgamiento y el beneficio de los descansos que tienen los trabajadores. Eh, la norma establece, como ya hemos señalado anteriormente, que el monto mínimo de labores que realiza el trabajador debe ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales. De igual forma, establece que hay un mínimo de 24 horas consecutivas de descanso en cada semana. Y esto es lo que se tiene que hacer de cumplimiento a todos los trabajadores. Por lo general es el día domingo. Decimos que por lo general es el domingo, por lo que si nosotros vamos a, por citar un ejemplo, a un centro comercial fin de semana, sábado, domingo, vamos a ver que hay personas trabajando. ¿Y cómo correspondería si es que mientras que algunos están en descanso el día domingo, otros están trabajando? Y es porque no es obligatorio que el descanso sea el día domingo. Vamos a señalar que la norma establece que este descanso puede ser variado. Para la mayoría es el domingo, porque las labores de las empresas siempre están relacionadas de lunes a viernes o lunes a sábado, pero hay otras empresas que no, que sus labores están relacionadas, por ejemplo, puede ser del sábado hasta el miércoles, y su descanso es jueves o viernes o lunes, o son rotativos. Puede ser que se pueda escoger el día con el empleador del descanso en la semana. Entonces, esa opción también te da la norma de poder escoger un día que no necesariamente sea el domingo, ¿no? La remuneración por el día de descanso semanal de los trabajadores semanalmente es equivalente a una jornada diaria. Como establece la jornada, la remuneración que percibe el trabajador la dividimos entre 30 y ese va a ser el día del monto que le corresponde como remuneración. Entonces, ese día, esa jornada diaria tiene que ser respetada para poder cumplir. Pero, ¿qué pasa si yo trabajo en ese día donde yo tenía que descansar? Puede ser que por un tema de urgencia, de emergencia o de extra, se me obliga a venir a trabajar. La norma establece que hay que pagar un monto adicional a lo que establece la jornada, ¿no? eh, Mensual y la jornada diaria que se te abona por las labores de los 30 días. Se abonará en forma directa proporcional al número de días efectivamente trabajados, a los descansos que se está eh, realizando remuneración. La remuneración ordinaria, para recordar, es aquella que percibe el trabajador en forma semanal, quincenal o mensual. Se te puede pagar de acuerdo al cómo lo gestione el empleador, no necesariamente tiene que ser mensual, y incluido el valor de la alimentación, en los cuales hemos visto un concepto no remunerativo, dependiendo del caso en que nos encontremos, y no se incluyen las remuneraciones computables. ¿Por qué señalamos aquí la remuneración ordinaria? Porque nos va a permitir señalar cuáles son los días en los cuales me correspondería a mí un pago adicional a la remuneración que ya ha sido pactado con el trabajador y el empleador por descanso, por día de laborado en descanso, ¿no? Eh, Hay excepciones para el tema
del pago en días de descanso, relacionados básicamente cuando hay una suspensión de la relación laboral. Básicamente cuando hay un accidente de trabajo o hay una enfermedad, ¿no? Debidamente comprobada, acreditada con el certificado del Centro de Salud Estatal, para que se determine la suspensión. Estos días de suspensión de la relación con pago de remuneración por el empleador tienen que respetarse. Ahora, los días de huelga también, pues siempre y cuando haya sido declarada como improcedente ilegal, es otro supuesto. Los días de remuneraciones en los procedimientos de impugnación de despido. Básicamente acá son las empresas grandes que tienen sindicatos en los cuales ellos, ante una demanda, pueden tener la opción de ir a la huelga, ¿no? Pero cuando se dé dentro del supuesto que establece la ley, en el cual la huelga tiene que ser declarada procedente y no ilegal. Si fuera el caso de que sea declarada ilegal, entonces ya no correspondería, ¿no? Eh, que sea efectivo. Tenemos el caso de inasistencia a los trabajadores remunerados eh, mensualmente, si es que perciben solo quincenalmente, hay un descuento proporcional del día de descanso, eh, dividiendo el honorario que perciben. Ahí, la norma establece que corresponde el descanso semanal por haber laborado por toda la semana, los 48 horas, pero cuando se da inasistencia en este periodo, también establece que debería haber un descuento proporcional en cuanto al descanso, porque no ha realizado las labores efectivas de las 48 horas laborales. Por lo tanto, si no hay 48 horas laborales, no correspondería el descanso completo de las 24 horas señaladas. Por lo tanto, se tendría que hacer un descuento proporcional a lo que establece las inasistencias del trabajador. Aquí el resultado es el valor día, ¿no? Habría que determinar cuánto es lo que percibe el trabajador y en base a eso se hace la proporción para poder determinar el descuento, ¿no? Puede ser si percibe en base a 30 días, en 30 o 15 días, 15 días, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo de cómo realizar el cálculo en caso de inasistencias, ¿no? Primero vamos a determinar, como les señalaba, la remuneración. Si es mensual, quincenal o semanal, vamos a ver ahí el supuesto para la división entre el factor. Y si no, la remuneración que yo percibo, la divido entre 30, en el supuesto que labore 30, que me paguen 30 días, en los 30 días, y ahí me va a generar la remuneración diaria. Esta remuneración diaria me va a servir para determinar cuál es el monto que me correspondería percibir por descanso dominical, o sea, por un solo día, por el domingo. Y a este descuento se le va a dividir la cantidad de se va a señalar cuál es la cantidad de inasistencias para poder yo determinar el porcentaje que correspondería de descuento, ¿no? Acá justamente para hallar el descuento, ese monto que hemos señalado lo multiplico por los días de inasistencia y ahí se va a determinar el monto en proporción que se tiene que descontar por inasistencia. Esta fórmula ahí se las dejo. No es poco usual que lo utilicen. Ya muchas empresas lo que hacen es simplemente respetar el descanso y no hacen el descuento, pero la ley te da la opción para que lo puedan hacer. No va a depender de la empresa que lo aplique o no. En realidad, sale, no es muy considerativo el monto que se vaya a descontar, pero la norma establece que lo puedas hacer. Hablemos ahora sobre el beneficio que tiene el trabajador por trabajar el día que tenía que descansar. Por ejemplo, el domingo había que hacer unas labores extraordinarias y le dice que tiene que venir a trabajar para poder cumplir con algunas labores en la empresa. La norma establece que cualquier trabajador que trabaje en su día de descanso sin sustituirlo por otro tiene derecho a lo que se llama el triple pago. Lo que debería hacer el empleador es simplemente decir, oye, mira, yo necesito el domingo que tú vengas, pero el domingo
como es tu descanso, para yo no pagarte nada adicional a lo que te pago mensualmente, te tomas el otro día. En vez de que sea el domingo, te tomas otro día, el martes, el miércoles, el descanso. O sea, canjean el día para poder hacerlo. Pero esto no se puede en la mayoría de empresas porque ellos tienen una jornada en la cuales trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado y el domingo es su único día de descanso. No pueden trabajar otro día. Perdón, no pueden realizar el descanso otro día porque trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, no hay forma de canjear esto. Hay algunas empresas que sí, porque su jornada de algunos trabajadores no son 8 horas, son más. De repente son 12 o 10 y ya no tienen que trabajar de lunes hasta el sábado o de lunes a viernes. Hay un día o dos que tienen sin realizar labores. Por lo tanto, pueden cambiar el domingo. Pero para los casos en los cuales no pueden cambiar o canjear el domingo, es imposible entonces recurrir al supuesto que establece la norma que señala que lo puedes cambiar por otro día o lo puedes sustituir. Entonces, como no existe ese supuesto, lo que hay que hacer es pagar la remuneración. La remuneración diaria, primero, que te tocó por ese día, que por día de descanso tienes una remuneración pagada por ese día. Pero por haber venido en tu día de descanso, tienes que pagarte una remuneración diaria por esa fecha, por ese domingo. Pero la norma establece que incluso hay que pagar una sobretasa, como una indemnización de un 100% de la remuneración diaria, igual, o otro monto igual, porque no se está cumpliendo con el descanso semanal. Entonces, el trabajador por ese día de domingo que ha venido va a percibir su remuneración diaria que siempre percibía, más otras dos más. Una por la labor realizada ese día y otra por una indemnización o una sobretasa por no haber realizado el descanso en la semana. Entonces, ese es el sentido que establece la norma que cuando haya un trabajador con labores en descanso, le correspondería, le llaman la triple remuneración diaria, pero en realidad la primera ya la percibe sí o sí, sino serían dos adicionales a cualquier domingo o cualquier día de descanso semanal. En cuanto al descanso sustitutorio, ya les había adelantado, ¿no? Que haya la opción para que el trabajador pueda realizar un intercambio de días, pero siempre y cuando trabaje de lunes a viernes o lunes a sábado, con jornadas en las cuales tenga algunos días libres. Pero si no puede darse esto, no se va a poder, ¿no? Por ejemplo, si va a laborar el día domingo, 12 de mayo, en la semana laborable del día del 6 al 11 debo otorgarle un día de descanso sustitutorio, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que establece la norma es que siempre y cuando haya la opción para poder darse. Si trabaja de lunes a viernes, sábado es complicado. ¿Qué pasa en el supuesto donde estamos en los descansos por días feriados? Igual la norma, casi idéntica, es la misma forma como establece la norma, que se debe respetar los descansos en días domingos. Aquí es igual, lo que se quiere es que el descanso de los días feriados se respete y si es que se cumple con alguna labor, se tenga que dar el mismo tratamiento de un pago extra. Entonces, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados, al igual que en el descanso semanal, y a excepción de aquellas empresas que tienen un régimen especial, ¿no? Entonces, o vamos a ver ahí que pueden trabajar en esas fechas y correspondería un pago. Entonces, los trabajadores tienen derecho a percibir una remuneración diaria por la fecha señalada como feriado y la remuneración corresponde a un día de trabajo. Ya conocemos los días feriados nacionales que se tienen que respetar, más aún acá me parece que hay que incrementar dos más de este año que se han señalado. Por ejemplo, creo que acá viene el día martes, que es un nuevo feriado que se ha creado, ¿no? Entonces, todos estos son los que se tienen que cumplir. Pero estos son los feriados nacionales.
También hay otros feriados a nivel regionales que se tienen que cumplir, que estos tienen una directiva, una ley o en los cuales es de cumplimiento solamente a nivel de región. Generalmente está relacionado al- a la creación o al aniversario de la región o un evento importante que se celebra en dichos departamentos o regiones. Vemos aquí, por ejemplo, eh, por cada región tenemos en Tacna, Amazonas, Cusco, Huánuco, donde esos días que se señala, ya por una norma, es feriado, ¿no? Se celebra generalmente, como les digo, está vinculado al aniversario regional. Por lo tanto, ese día también es feriado que se tiene que respetar en esa región para los trabajadores. Igual correspondería el mismo tratamiento, ¿no? Para el tema de los feriados que no sean por regiones, sino a nivel de gremios, se llama feriados gremiales. Es básicamente el día que, que se reserva como aniversario a las labores que realizan. Esto relacionado a el día del trabajador marítimo, el día del trabajador portuario, o el planificador de construcción civil. Esos días, el día del trabajador minero, también se entiende que son días feriados para ellos, no correspondería labor efectiva, pero si que lo hacen, vamos a ver el tratamiento, ¿no? Hay algunos casos para estos supuestos de feriados gremiales donde cae el feriado un día domingo. Se ha habilitado ya que cuando ocurra esto, debería de tomarse el día hábil siguiente, que estamos hablando del día lunes inmediato posterior a esa fecha, debería tenerse como el día de descanso de feriado gremial, ¿no? Entonces no es que se pierde porque cae domingo, sino que tiene que gozarse al día siguiente efectivo, que sería el lunes inmediato posterior. En cuanto al feriado, hay que tener que hay algunos trabajadores que tienen turnos diferenciados. No es el mismo turno común que conocemos, sino que pueden entrar por jornadas nocturnas. O sea, hay trabajadores que realizan trabajos de noche. Entonces, su horario no es el ordinario o el habitual que conocemos, que empiezan 8 de la mañana y puede salir 4 de la tarde, 6 de la tarde, 5 de la tarde, no, sino que más bien empieza en otro turno, que puede ser turnos en los cuales empiezan a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde y terminas ya en la madrugada, ¿no? 1 o 12 de la madrugada. Por lo tanto, estos trabajadores hay que tener en cuenta que como su jornada no es que empieza desde las primeras horas del día, sino es un horario en segundo turno o en tercer turno, en aquellos casos que trabajan de madrugada, no se considera que se ha trabajado en feriado cuando el turno de trabajo se inicia en día laborable y concluya en el día, en el feriado no laborable, ¿no? Ahí no se considera feriado, ¿no? Tiene que iniciar en feriado para que pueda considerarse efectivo ese día de descanso, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí que en el primer turno, ahí cae dos turnos. El primer turno, el trabajador entra a las 7 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde. El segundo turno es a las 4 de la tarde y a la 1 de la mañana. Ya. El día no laborable, el día feriado, es el segundo, al finalizar el segundo turno del trabajador que ingresa a las 4 p.m. Por lo tanto, no se considera que se ha trabajado en feriado cuando la labor iniciada en su jornada es en día laborable, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando el día del Papa, ya, el día del Papa. El día del Papa es el día de feriado. El día del Papa es feriado, pero el día anterior, estamos hablando del 28 de junio,
El 28 de junio anterior, el 28 de junio es día laborable. El primer turno lo hizo a las 7 de la mañana. El segundo turno empezó a las 4 de la tarde del 28 de junio, cuando no es feriado, y va a terminar a la 1 de la mañana de inicio del feriado del Día del Papa. Ya, en ese caso no es que ha trabajado feriado, sino que debe de iniciar sus labores de su jornada en el feriado para señalar que hay labor efectiva en feriado y por lo tanto le correspondería la remuneración o la indemnización por este día trabajado. Entonces, la regla es, se considera trabajo efectivo en feriado siempre y cuando no se haya iniciado la labor del turno en día laborable. En cuanto a la sobretasa, es el mismo tratamiento que ya hemos visto en el día de descanso semanal trabajado. Los que trabajen el día de feriado sin sustituirlo por otro día tendrán derecho a un triple pago, pero en realidad ya he señalado que son dos, que es primero la remuneración del día feriado que te toca, si trabajes o no trabajes, ese día te va a tocar una remuneración pagada, diaria. La remuneración diaria, una más por haber trabajado ese día y una sobretasa, o indemnización, que se conoce también con ese nombre, por no haber salido de descanso en un día feriado. Por lo tanto, son tres montos que tú percibirías, pero dos adicionales a lo que generalmente tú percibes si hubieras hecho uso de tu descanso del feriado, ¿no? Entonces, es el mismo tratamiento que vemos en el descanso semanal. Le correspondería al trabajador entonces una remuneración adicional a lo que establece. Igual, si el trabajador después de su jornada en feriado realiza horas extras, también le corresponde un monto mayor a lo que establece la norma. Eh, este monto sustitutorio tiene que ser aprobado por ambas partes, ¿no? Para que pueda entrar dentro del supuesto de no pago. Si no hay acuerdo, quiere imponerse, que quiere hacer doble jornada en un solo día, no podría determinarse esta forma de acuerdo, porque lo que se establece es que realmente hay el descanso, ¿no? No que se parta ese día trabajado entre varios días para poder compensarlo, y esa no es la razón, ¿no? Lo que se quiere es que haya goce efectivo de ese descanso del feriado. Hay una particularidad especial por el Día del Trabajo, por el 1 de mayo, porque este día, al celebrarse justamente que el trabajador tiene el descanso por el día del trabajo, tiene un tratamiento adicional a lo que ya conocemos, que es el, la remuneración diaria por feriado, la remuneración diaria por trabajar y la remuneración diaria como sobretasa de indemnización, corresponde un monto adicional por ser el día de descanso en conmemoración del trabajo, ¿no? Entonces debe trabajar el trabajador un día de remuneración por el feriado, que es el 1 de mayo. Independientemente también si es que se da de que caiga en domingo. Si cae en domingo, también te corresponde un monto de una remuneración diaria adicional. Ahí el esquema se pone, por ejemplo, por feriado uno, por descanso semanal otro, por descanso, por remuneración por trabajo otro, y la sobretasa. Es el único supuesto en el cual se da un monto adicional cuando caiga tanto el descanso semanal como el descanso por feriado en dicha fecha, ¿no? Pasamos a las gratificaciones, ¿no? Seguimos en los beneficios relacionados a los trabajadores que están dentro de la relación laboral y tienen un beneficio que ya hemos señalado, que es los descansos remunerados, en los cuales no se haga efectivo el descanso. Segundo, en cuanto a lo que es la asignación familiar, tenemos un trabajador que tenga hijos,
Y ahora vamos a pasar a las gratificaciones. ¿Cuándo le corresponde al trabajador las gratificaciones? Primero, que es conocido ya por todos que existen dos tipos de gratificaciones, ¿no? Vamos a ver ahora el cálculo y la forma, pero es conocido que las gratificaciones se dan en dos fechas, ¿no? Una a mitad de año y otra a final de año, relacionados a lo que es fiestas patrias y el otro en Navidad. Entonces, existen dos gratificaciones al año, unas que se da en julio y otra que se da en diciembre, pero el cálculo para determinarse su cuantificación está en relación a las labores realizadas en los meses anteriores a la percepción de julio o diciembre. Vamos a ver acá, por ejemplo, para las fiestas patrias, que de enero a junio yo tengo que haber realizado labores efectivas para poder cumplir o percibir la gratificación de julio. Igual forma, para el periodo de diciembre, yo tengo que verificar que de julio a noviembre, para que en diciembre me paguen, haya cumplido con labores efectivas para percibir las de Navidad. Por lo tanto, aquí entonces tenemos que existen dos beneficios que tenemos por ser trabajadores, pero están directamente relacionadas a las labores efectivas en los meses anteriores, en los 6 meses anteriores a el beneficio, sea de fiestas patrias o de Navidad. Eh, ¿Quiénes perciben? Aquí no todo trabajador percibe porque hay mm, una excepción, como ya hemos señalado en el cuadro anterior de la clase anterior, que no todos los beneficios los perciben todos los trabajadores. Primero que es los trabajadores a tiempo parcial también tienen el beneficio. Trabajadores con contrato a plazo indeterminado, a plazo fijo modal, también son beneficios. Socios trabajadores de empresas cooperativas. Los trabajadores en periodo de prueba también tienen el beneficio. Trabajadores de dirección y de confianza también le corresponden. En pequeñas empresas y trabajadoras del hogar. Entonces, todos los supuestos en los cuales le va a corresponder su gratificación. Quienes no tienen derecho, aquellos que en un mes de calendario, bueno, vamos a verlo eso más adelante, que es relacionado a que un trabajador nuevo y todavía no ha cumplido un mes. Entonces, ellos todavía ni siquiera han cumplido un mes, no le corresponde la gratificación proporcional, se llama, ¿no? O sea, no es que le corresponde completo, sino proporcional a lo que han trabajado. Pero si ni siquiera ha cumplido un mes, no le corresponde. Tiene que haber percibido por lo menos un mes de trabajo para poder percibir la gratificación. Un locador, un contrato civil no le corresponde. Otro trabajador que está dentro del régimen civil no le va a corresponder, porque es solamente un beneficio propio de los trabajadores en contrato laboral, no existe, ¿no? El beneficio en civil. Los practicantes, ¿no? Todo el personal que es modalidad formativa, también de igual forma no le corresponde porque los convenios de modalidad formativa de los practicantes preprofesionales y profesionales no es un convenio relacionado, perdón, no es un contrato de trabajo en sí, por lo tanto no le corresponde. Personal de terceros, o sea que estamos en caso de contratación de intermediación, de tercerización, no le corresponde, solo corresponde directamente a la empresa que está trabajando, tercerizada. Los trabajadores del régimen agrario tampoco reciben gratificación en el mes porque su tipo de remuneración ya está incluida, ¿no? Hay una remuneración en ellos por sector que está incluida ahí dentro de su cálculo que reciben mensualmente, ¿no? Los practicantes de Senati y trabajadores de la microempresa tampoco les corresponde, ¿no? Justo veíamos al inicio de la sesión anterior que los trabajadores de microempresa no tienen ese beneficio, ¿no? ¿Cuáles son los días computables para poder calcular el monto? Está relacionado esto a la labor que realiza el trabajador. Entonces, ¿cuál sí va a contabilizarse para poder hacer el cálculo? Los días del periodo de prueba,
considera. Sábados laborados hasta mediodía, los días de trabajo en el extranjero, cuando el trabajador haya sido contratado en el Perú. Los días de descanso semanal obligatorio, también. Los días de descanso y jornadas atípicas, de igual forma. Los días feriados también ingresan y los días no laborables remunerados, de igual forma. Entonces, todos estos días no pueden ser dejados de lado para que se me pueda descontar el monto de la gratificación. Por excepción, porque en realidad no hay labor efectiva, lo que dice la norma es para yo tener la gratificación, para yo percibir la gratificación proporcional o completa, necesito acreditar que he trabajado todos los 6 meses. Pero hay días en los cuales sí me van a contabilizar como si hubiera trabajado esos meses, así no yo tenga una relación efectiva, o sea, no esté en suspensión de mi relación, que son cuando haya pedido descanso, ¿no? Cuando haya pedido descanso vacacional, yo no trabajo, pero la norma dice que así esté en descanso, se tiene que contabilizar para el tema de la gratificación. El trabajador tenga una licencia con goce de remuneraciones. De igual forma, esta también incluye, así no haya ido a trabajar. Los descansos remunerados, estos son los primeros 20 días de descanso médico, porque después a ellos ya los cubre el seguro. Entonces, esos 20 días primeros que son remunerados, tienen que pagarse o lo paga el empleador. Entonces, también incluyen dentro del cálculo. Los descansos por maternidad subsidiados también, así no hayan trabajado, pero por ese periodo de licencia le corresponde. Subsidio por incapacidad por accidente de trabajo, licencia por paternidad, por adopción, licencia por enfermedad terminal o accidente grave, también, ¿no? Hay licencias donde establece ya eh, eh, su certificado médico, donde establece que es ajena a la voluntad del trabajador no ir a laborar, sino porque hay una enfermedad, un tema de accidente, y en estos casos, eh, así no hay una labor efectiva, debería de contabilizarse dentro del cómputo de la gratificación. ¿Y cuáles son los días entonces para poder computar? Son los días computables por ley expresa que la norma establece, es despidos no laborados por un despido posteriormente declarado nulo. Estamos en el supuesto donde al trabajador se le ha despedido, pero el trabajador ha señalado a través de un proceso judicial que el despido era nulo, que no debía haberse despedido. Tiene un proceso judicial, una sentencia, y por el periodo en el cual no ha realizado labores por un despido nulo, entonces son días no laborados, pero no porque no quiso el trabajador, sino porque el empleador lo sacó ilegalmente. Y como lo sacó ilegalmente, sí correspondería que se le pague al trabajador porque fue ajena a su voluntad. Por lo tanto, le correspondería computarse para el tema de gratificaciones también ese monto, ¿no? Cuando el trabajador tenga licencia sindical, eso cuando está dentro de un sindicato, le corresponde también un pago de cómputo de gratificaciones, porque se le da por lo general a los miembros de la directiva una licencia, puede tener hasta un año de licencia y por lo tanto igual se correspondería a la gratificación. En cuanto a días de inasistencia debido al cierre local por la Comisión de Infracción Tributaria, bueno, eso ya es ajena a la voluntad del trabajador, del trabajador. La empresa se le cierra, se le paraliza, bueno, ahí ya es una ajena a la voluntad. Por lo tanto, así no haya labores efectivas, la ley establece que se tiene que computar para lo que es las gratificaciones. Igual, ¿no? Cuando hay suspensión de labores de la empresa por un tema fortuito, causa mayor, igual, así no haya labores efectivas, corresponde computarse.
Hay un supuesto más que establece la norma para las madres trabajadoras que tienen por ley su hora para poder cumplir con el tema de lactancia en el trabajo. Ya se ha implementado, es una obligación por todos los empleadores tener un lactario, ¿no? Por lo cual las mamás tienen que ir a una hora, por lo general es una vez al día o dos, en los cuales tiene que ir la mamá para poder hacer uso del lactario y este periodo en el cual no hay labor efectiva, pero por la calidad de madre trabajadora le corresponde también ser efectivo estos horas en los cuales no haya labor expresa, ¿no? Días no computables, que esto sí no van a ingresar al cálculo, son licencia sin goce de remuneraciones, o sea, cuando el trabajador pide licencia, pero sin goce de remuneraciones, haz cosas extras o se va a trabajar a otro lado, ¿no? Entonces aquí estamos hablando que se suspende la relación, pero a pedido del trabajador, no del empleador. Cuando hay suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor, ya tenemos el caso conocido por todos, que es, por ejemplo, el de COVID, ¿no? El COVID hizo que se suspenda la relación laboral y se llama perfecta porque no hay labores y por el otro lado tampoco hay remuneración. Entonces es suspensión perfecta porque por ambos lados no hay ni labores ni remuneración. La suspensión del trabajador por medida disciplinaria, también por una sanción, un día, 2 días, lo que corresponda, no entra como computable. Las inasistencias injustificadas también. Los días de huelga que han sido declarados ilegales o improcedentes, estas también no entran para el cómputo de la gratificación. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la remuneración computable y cómo es el que se determina el cálculo? En realidad, la remuneración computable, el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad que le corresponde otorgar el beneficio. O sea, en el mes que va a percibirlo. Por ejemplo, estamos hablando de la gratificación de Fiestas Patrias de julio, va a percibirlo y en la de Navidad va a percibirlo en diciembre. Por lo tanto, el último mes percibido antes de otorgarse el beneficio de julio es el mes anterior. Entonces, la remuneración que percibió en junio es la que va a formar parte de su cálculo. La de Navidad que recibe en diciembre, el mes anterior, es el de noviembre. La remuneración de noviembre me va a formar parte del cálculo para poder determinar si le corresponde algún descuento o alguna labor, verificar si no ha habido labor efectiva en el periodo, pero en base al cálculo de la remuneración del mes anterior. Entiéndase entonces que lo que yo percibí en junio me sirve para poder calcular mi beneficio de fiestas patrias que lo percibo en julio y mi remuneración de noviembre me sirve para poder calcular mi beneficio de gratificación de Navidad que lo recibo en diciembre. Entonces, ese es el monto que me va a permitir realizar y verificar que me han calculado bien mi gratificación. Ahora, la remuneración que percibe el trabajador que le corresponda, sea en 30 de junio o 30 de noviembre, hemos señalado que es la base para poder calcular. Habrá algunos casos donde se piensa descontar cuando exista labor no efectiva. Ahí entonces lo que hay que hacer es verificar el monto de los días en los cuales no ha realizado labor efectiva y también en los cuales donde la norma establece que no puede ingresar dentro del cómputo, que ya lo habíamos visto, ¿no? Que son estas que no entran por suspensión, por asistencia, por días de vuelo, ya estos tampoco no van a entrar para lo que es el tema del cálculo de remuneración computable. Hay algunos trabajadores que vimos en la sesión anterior que perciben la remuneración regular y otra variable imprecisa, que es conocida de estos los comisionistas, ¿no? Entonces,
Aquí lo que hay que ver es que la gratificación, si me dicen a mí, oye, pero tú me has dicho que yo tengo que hacerlo en base a la remuneración que yo percibía en noviembre o en base a la remuneración que percibía en junio. Sí, pero para estos trabajadores, estos tipos comisionistas o destajos, hay que verificar que ellos tienen un sueldo base, de repente incluso solamente la remuneración mínima. Y después de la remuneración mínima perciben otro tipo de remuneraciones adicionales por la comisión de ventas, o por las labores en destajo de productos realizados, que no es la misma, ni diario ni semanal, porque un mes puede ganar con la remuneración mínima 1.205 más 1.000 soles de comisiones, pero el otro mes hizo 3.000 soles de comisiones. Otro mes no hizo nada de comisiones, pero el otro mes hizo 10.000 soles de comisiones. Entonces, ¿cómo hacer el cálculo en cuanto a la gratificación para estos trabajadores? Se tiene que hacer en base al promedio de la remuneración percibida en los 6 meses. Entonces, no solamente se va a ver el tema del mes anterior a julio o a diciembre, o sea, no se va a ver solamente cuánto percibí en junio, porque de repente en junio fue el mes que no hizo ni una comisión, o sea, solamente va a tener la remuneración mínima vital, pero en mayo hizo 10.000 soles de comisiones, entonces se le perjudica. Por lo tanto, la norma establece que para este tipo de trabajadores lo que hay que hacer es sacar el promedio de la remuneración percibida en los 6 meses anteriores al 15 de julio o al 15 de diciembre, que es la fecha donde percibe la gratificación. Entonces, para estos hay que hacer un cálculo diferente al trabajador común ordinario que conocemos. Estos que reciben comisiones o destajos, hay que hacer el cálculo en base a la remuneración por los 6 meses, ¿no? Ahí se va a determinar ya cuánto es el monto que perciba, que va a ser mayor a la que solamente la de junio o la de noviembre, si no hubiera tenido ninguna comisión. De igual forma, en los casos de los trabajadores que reciben remuneraciones excepcionales, eh, los casos de remuneración complementaria variable o imprecisa, aquí lo que hay que verificar es la regularidad. Si percibe o no el trabajador 3 meses en un semestre que para ser de enero a junio, y a verificar si en 3 meses ha percibido con regularidad el beneficio que señala, ¿no? Para que pueda ser incorporado en la gratificación. Entonces, si yo he percibido no sé, un concepto una bonificación que ellos hablan por productividad. Tiene una bonificación por productividad que han recibido en 6 meses. Yo lo he recibido mínimo 3 meses, va a ir al cómputo para mi gratificación. Pero solo lo he recibido dos veces, ya no entra dentro del cómputo, ¿no? Entonces, para este tipo de trabajadores que tienen una remuneración complementaria, variable o imprecisa, se va a determinar de acuerdo a las remuneraciones históricas en 6 meses. Si en 6 meses yo verifico que esa bonificación por productividad se me ha otorgado en 3 meses, no importa que sean discontinuos o continuos, va a entrar también dentro del concepto del promedio para calcular la gratificación. Si tenemos en cuenta entonces aquí, le estoy dejando un esquema donde vamos a ver cuáles son los supuestos o los conceptos que van a ser computables para la gratificación, ¿no? Así un resumen de cuáles son los conceptos que van a determinarse para el cálculo, ¿no? El sueldo básico, sí o sí, tiene que determinarse. Para los comisionistas y destajos hemos visto que también. Si el trabajador realiza horas extras, esta también incluye dentro de su remuneración. Su remuneración era 2.000 soles mensuales, pero hizo horas extras en el mes de, por ejemplo, 200 soles. Ya esos 200 soles se van a incrementar a los 2.000
para poder realizar el cálculo de su gratificación, sea la de julio o la de diciembre. Compensación por trabajo en días de descansos y feriados, que hemos visto, ¿no? Que hay pagos en los cuales el trabajador, por haber trabajado en feriado o en domingo de descanso, se le paga. Ya, esos también incluyen como concepto para tu cálculo de tu gratificación. La remuneración vacacional, ya, cuando tú te vas de vacaciones, te corresponde, y hemos dicho que sí es computado, a pesar de que no estés realizando labores. Remuneración por vacaciones trabajadas, estas no ingresan. Es la remuneración que perciben los trabajadores cuando ven sus trabajos, cuando ven sus vacaciones, que lo vamos a ver justo adelante en ese supuesto. Récord trunco de vacaciones tampoco entra, tiene que tener vacaciones completas, si no, no entra dentro del supuesto. Hay algunos casos que se le da como bonificaciones, sobre todo a los trabajadores comisionistas, ¿no? Que hacen ventas, ya premios por venta también, alimentación en dinero también ingresa. Prestaciones alimentarias directas también, es cuando se le da directamente la alimentación, pero cuando se le da por vales o tarjetas de alimentos, esas no ingresan. Incrementos que se dan por la AFP, incrementos del 10%, ya estos también ingresan. Y los supuestos de remuneración en especie, vimos en la clase anterior que puede ser que un trabajador reciba 2.000 soles en remuneración y, no sé, por decirles, no sé, tres, tres sacos de arroz mensual, porque la empresa se dedica a lo que es venta de arroz. Pero él, 2.000 soles más dos sacos de arroz o tres sacos de arroz. Y a esos de ahí también se computan como el monto para su gratificación. Hay que calcular el monto en soles de ese monto que me dan en especies y se ingresaría también para el cálculo de tu gratificación. La remuneración que perciben por el Sistema Nacional de Pensiones igual forma ingresa para este cálculo, ¿no? La asignación familiar, que lo vimos, también ingresa. La asignación, bonificación por educación, no va. Acá es simplemente todo lo que son bonificaciones no remunerativas. Ya, estas son bonificación por educación, fallecimiento familiar, nacimiento de hijos, bonificación por matrimonio, bonificación por cumpleaños, ya, eh, otras específicas por las empresas, por convenio colectivo, ya todas estas que son bonificaciones no remunerativas no van a ingresar para el cómputo de las gratificaciones. Y otras asignaciones que otorgan regularmente, sí, hemos visto que si perciben cada 3 meses, mayor a 3 meses, y no está dentro de tu remuneración, sino que el empleador le pone otro nombre, si es que cumple con el criterio de regularidad, se va a entrar dentro del cálculo o el cómputo de la gratificación. Por último, la bonificación por tiempo de servicios, la bonificación de riesgo de caja, producción. Estas son beneficios que recibe el trabajador cuando eh, tienen un beneficio, por ejemplo, trabajan cuando tienen varias filiales y tienen ahí un beneficio por altura, un beneficio de turno, de producción, ya esos son también conceptos que le corresponde ingresar a la gratificación. La bonificación por cierre de pliegos es un concepto que se le otorga a los trabajadores por un convenio colectivo. Un beneficio por realizar o terminar un convenio colectivo o un laudo arbitral, le corresponde aquí el beneficio a los trabajadores, pero no forma parte de la remuneración. No se calcularía tampoco entonces como gratificación. Reiteramos los conceptos regulares, también entraría más de 3 meses, y una bonificación extraordinaria especial que el trabajador, el empleador lo da, pero eh, no cumple el criterio de que sea más de 3 meses, no corresponde entonces también otorgarlo como gratificación para el cómputo porque no es un concepto remunerativo. Como son justamente los que señalamos aquí, el pago de indemnizaciones.
Ninguna de tipo de indemnización corresponde cálculo a gratificación porque ninguno es un concepto remunerativo, ni por vacaciones no gozadas, retención de CTS, despido arbitrario, indemnización por reincorporar al trabajador, por horas extras, impuestos por el empleador, ningún tipo de indemnización ingresa dentro del cómputo de la gratificación. ¿Cuándo corresponde el pago? La primera quincena de julio y la primera quincena de diciembre. Corresponde la gratificación. En la actualidad, eh, este beneficio ya se acaba de dar, ¿no? En la quincena a todos los trabajadores que le corresponde. Ya estamos ahorita en el 20 de julio, entonces hace 5 días ya se otorgó a todos los trabajadores este beneficio. Y lo que habría que hacer es, para verificar si me han calculado bien o no, es verificar los conceptos remunerativos que percibo yo en mi boleta y si es que me han otorgado de acuerdo al cuadro que les estoy señalando. Muchas veces se otorgan beneficios o tienen beneficios más allá de la remuneración básica y no ingresan dentro del cálculo de la gratificación. Que lo que se tiene que hacer es simplemente tocar a la puerta al empleador, decirle, oye, no me estás calculando esto de acá, mi gratificación debe ser mayor. Si yo soy un trabajador comisionista o destajo, igual me estás considerando solo el mes anterior que establece la ley, pero me tienes que calcular el promedio también de mis comisiones. También se le tiene que tocar la puerta. Si no cumple, estás una FIL para dar cumplimiento, para que pueda hacer efectivo que se cumpla lo que dice la norma. Y si no cumpliera en ese caso, a través de una inspección a nivel judicial lo puede hacer. No es necesario que el trabajador haya sido despedido o haya renunciado, cese su vínculo laboral para poder realizar un reclamo o un proceso judicial. No es necesario que se termine, ¿no? Entonces, por lo tanto, el trabajador puede realizar entonces un reclamo judicial para el pago de sus obligaciones, en este caso, de lo que es la gratificación. Ahora, hace un momento les decía que había una gratificación ordinaria, proporcional, también que había otro relacionado a lo que es trunca. Son tipos que vamos a ver. La ordinaria es cuando el trabajador cumple con su récord de los 6 meses. Ya ahí no hay cuestionamientos, vino a trabajar o estamos entre los supuestos donde la norma sí establecía que se deben de computar a pesar de que no se haya trabajado. Entonces, si se cumplen esos 6 meses que establece la norma, entonces el trabajador va a recibir su remuneración íntegra por eh, gratificación. Pero también hay otro tipo que es la gratificación proporcional, que es eh, cuando el trabajador recibe la gratificación por los meses trabajados. O sea, de repente no ha llegado a trabajar los 6 meses, sino solamente 3 o 4 o 5. Se hace entonces el cálculo de lo que percibiría en base a eh, un sexto por la cantidad de meses y se multiplica, que se va a otorgar entonces en base a la proporción de los meses trabajados o de los días también, porque se puede hacer el cálculo meses para poder calcular ahí entonces el cálculo de una gratificación proporcional a las labores efectivas en esos 6 meses. Entonces el cálculo y se paga proporcionalmente. Por último, tenemos la trunca, que es la misma que la proporcional, sino que aquí está relacionado a que se, se pone fin a la relación laboral y el trabajador no cumple el récord de los 6 meses porque ya o renunció o se le despidió y entonces le corresponde ya hacer el cálculo, también igual en la proporción de un sexto por los meses trabajados, pero como no llega a cumplirse por finalización de la relación laboral, se le llama trunca, ¿no? Y esta se incluye dentro de los beneficios sociales, dentro de la liquidación de beneficios sociales que se le entrega al trabajador al final de su vínculo laboral, ¿no? Ahí se le otorga y se le paga, se le tiene que pagar de inmediato 24 horas
de realizado el cese. En este caso, para el cálculo, no ha llegado de repente ni a junio ni a noviembre para establecer ese mes el monto para otorgárselo. Entonces dice, oye, pero si no he llegado a junio, el trabajador está en mayo y ya ha renunciado. ¿Cómo le pago? Si el cálculo dice que tiene que ser con el mes de junio. Retrocedes al mes anterior, entonces en ese mes la remuneración del mes anterior a su despido o eh, de su despido o su renuncia, ese va a ser el monto que correspondería para realizar el cálculo de una gratificación trunca. Entonces, esto es lo que es los beneficios de las gratificaciones relacionados a lo que es diciembre, Navidad y julio, fiestas patrias. Vamos a ingresar ahora a lo que es la bonificación extraordinaria de gratificaciones. Em, Como ya hemos señalado que es el tema de la gratificación, de las gratificaciones, a ver, ¿cómo estamos en tiempo? Creo que vamos a avanzar un poquito con esto. Eh, hay un concepto adicional a la gratificación para que sea computable para el cálculo de beneficios sociales, que es en el caso de que los trabajadores cubiertos por una EPS tienen una bonificación extraordinaria eh, de acuerdo a la opción que tenga el trabajador y el empleador de optar por una EPS o no. Lo que pasa es que hay una opción por parte del empleador y el trabajador de tomar una EPS. Lo que obliga al empleador es a pagar la afiliación que se tiene con el seguro que es salud, para temas de salud. Entonces, ese es el tema obligatorio, pero también se encuentra un carácter facultativo que la empresa pueda pagar y pueda inscribirse dentro de lo que es una EPS. Esto puede darse de dos formas. Si es que el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para que no sea solamente cubiertos sus temas de salud por salud, sino por una entidad privada, tienen que ponerse de acuerdo primero en aceptarlo y los trabajadores llegan a hacer un acuerdo interno de ver quién es la entidad prestadora para que les otorgue este beneficio, ¿no? Incluso tienen que postular para poder pagar un monto adicional. Entonces, esto es facultativo. Eh, ya anteriormente, el monto que se descontaba para este beneficio de salud en su momento, también se descontaba el monto para las gratificaciones. Entonces, lo que se establecía antes es que el trabajador se le descontaba para poder pagar a salud todos los meses, pero hubo una bonificación que se descontaba para lo que eran las gratificaciones, pero hubo una modificación legal donde se señaló, pero si no hay labor efectiva en cuanto a las gratificaciones, no debería hacerse el descuento de salud. Por lo tanto, ese monto que se descontaba, que es el 6,75%, se ha señalado que debería de otorgarse al trabajador en forma directa y ya no hacer el descuento ni pagárselo a salud. Por tanto, este beneficio tiene un carácter extraordinario que debe pagarse al trabajador en la misma oportunidad que se le paga la gratificación. Entonces, adicional a tu gratificación que percibes, que es la remuneración completa, sea en junio o que se haya tomado en junio o se haya tocado en noviembre para otorgarse en julio o en diciembre,
El 6,75% que antes se descontaba y se pagaba de salud, se paga directamente ahora al trabajador. Por lo tanto, si vamos a ver acá un caso de cómo se calcula, veamos aquí, para ver un ejemplo. El monto del básico que percibe o la remuneración básica es 3.500. Aquí en el supuesto de asignación familiar, y aquí hay un error porque es 125, debería sumarse para el cálculo tanto la asignación como el familiar como el básico. Tenemos el total. Y ahora habría que ver el tiempo computable de los días para efecto del cálculo de las gratificaciones. Si vemos que hay 2 días de inasistencia injustificada, hemos dicho que esos 2 días no ingresan dentro del cómputo. Entonces, luego del tiempo computable para determinación de las gratificaciones serán 5 meses y 28 días. Como son 2 días que no ha trabajado, entonces tenemos que no son los 6 meses completos, sino 5 meses y 28 días los que formarían el, el monto computable para realizar la gratificación. Por lo tanto, el monto de la gratificación, estamos hablando que es la suma de ambos, entre 6 por 5 meses, me daría el monto mensual. Ahora, por los días trabajados igual, por 6 entre 6 y ese monto igual entre 30 lo multiplico por los 28 días laborados, me va a establecer el monto total a pagar por tema de gratificación. Esto entonces es en cuanto al tema de proporcional. Si no tiene el monto completo, entonces estamos hablando de una gratificación proporcional que correspondería sacar en base a los meses y días que haya habido labor efectiva, ¿no? Así correspondería realizar el cálculo. Si vamos en otro supuesto en el cual tenemos fecha de ingreso en 2014 y el tiempo computable son 6 meses, la remuneración fija, pongamos ahí un despido que sea en 2016, ya era de 1.000 soles y la bonificación a cargo que le correspondería 900, movilidad 200. Todos estos conceptos hemos dicho que sí están dentro del supuesto de cálculo, entonces habría que sumarlos. Si sumamos todos estos conceptos, ¿no? Y adicional tiene comisiones por ser un trabajador comisionista, vemos que en enero tenía 600, 700, en marzo 700, abril 700, 150. Todos estos conceptos, igual forma, tendría que hacerse un promedio, como hemos señalado, para cumplir con el pago del cálculo de la gratificación. Entonces, al haber realizado este cálculo, recién determinaría el promedio para el pago. Entonces, la remuneración computable sería la remuneración fija, que ya hemos visto que es el monto, la bonificación, todos los conceptos que tendrían que sumarse más el promedio de las comisiones. Y el promedio de las comisiones se, se ingresan al monto total. Entonces, si hemos señalado ya que hay del monto de remuneración computable 2.184 más el promedio de las comisiones, que son 600. Aquí tenemos que el total sería la gratificación 2.843. Esto entonces es la forma de realizar el cálculo de los conceptos que hemos señalado anteriormente. Cuando estamos hablando de un trabajador que no tiene este tipo de comisiones, obviamos entonces esta última parte y solamente hacemos el cálculo en base a las bonificaciones que tuviera. Si no tuviera ni movilidad, ni familiar, ni bonificación de cargo, simplemente nos quedamos con la remuneración básica o la remuneración fija. De ahí ya no existiría ni un tipo de concepto adicional. Pero cuando hablamos de un comisionista extranjero, habría que ser el promedio. En la práctica lo estamos viendo cómo se realiza. Se suman ambos conceptos y ese es el concepto. Siempre y cuando hablábamos de 6 meses. Pero si no trabajó 6 meses, haríamos la misma operación que hicimos anteriormente de dividirlo entre 6, multiplicamos por los meses que corresponderían y si son días, también igual forma por treintavos para poder realizar el cálculo de la remuneración computable y después aplicarla a la gratificación.
Esto entonces en la práctica para los casos de cómo se determina la gratificación en los supuestos de trabajadores comisionistas. Vamos a los descansos remunerados, que es es el siguiente tema en cuanto a los beneficios. Y aquí eh, es conocido por todos que por lo general se tiene que las vacaciones que percibe un trabajador se tiene que cumplir un periodo mínimo de labores para poder hacer efectivo estas vacaciones. La norma establece que para poder cumplir con las vacaciones tiene que computarse un año completo de labores. Por lo tanto, existe un descanso vacacional como derecho que tiene el trabajador siempre que cuente con el récord vacacional. Y el récord vacacional está determinado a un año de labores que tenga el trabajador. También se puede calcular no solo al trabajador que tenga una jornada de 8 horas, sino también al que tenga jornada mínima de 4 horas, ¿no? Eso lo vamos a ver en proporción, pero entonces el tipo de trabajador que tenga de 4 horas a más le corresponde este derecho. Se debe acreditar como mínimo un mes. O sea, si hay, ¿por qué? Porque vamos a ver que también hay vacaciones truncas, igual como hemos visto gratificaciones truncas y proporcionales. Igual ese tratamiento también se le puede dar a las vacaciones, pero tiene que tener un mes efectivo. Si no tiene un mes, no tiene derecho al pago en proporción a esos días laborados. Lo que establece la norma es que tiene que haberse realizado las labores por un año completo de servicio y se computará desde que el trabajador ingresó a la empresa, no desde que terminó el periodo de prueba, porque algunos cometen el error en señalar, no, desde que terminó el periodo de prueba, el trabajador ya es un trabajador activo, reconocido por la empresa, porque de ahí para adelante ya es indeterminado, ya no se le puede despedir. No, el error que cometen algunas empresas es que consideran el cálculo para las vacaciones desde que terminó el periodo de prueba. No, no, la norma establece es desde el ingreso. Se incluye el periodo de prueba como cálculo para el tema de, del descanso vacacional, del año del descanso vacacional. No desde finaliza el periodo de prueba, o sea, los 3 meses, por lo general son 3 meses, sino desde que ingresa. Por lo tanto, tener en cuenta este error que a veces se ocurre. Vamos a ver también que hay días efectivos de trabajo. Vamos a ver aquí cómo se consideran los días efectivos de trabajo. En la gratificación establece, oye, yo te voy a pagar tu gratificación siempre y cuando tú cumplas con la labor efectiva de 6 meses. Faltas, inasistencias, etcétera, ya no van a entrar. Ya, igual forma acá, ¿qué me dice la norma para yo considerar como día efectivo para calcularle sus vacaciones? Y acá estamos hablando que en jornadas ordinarias de 6 días a la semana, los trabajadores deben haber realizado labor efectiva por lo menos de 260 días en dicho periodo, ¿no? Esto es cuando son una jornada diferenciada, ¿no? Hay tipos de jornadas diferenciadas. Hay otros que son de 5 días a la semana. Los trabajadores deben haber realizado labor efectiva de por lo menos 202 días en dicho periodo. O sea, lo que hay que hacer es hacer la cuantificación de las labores por tipo de jornada diferenciada. Y hay otros trabajos donde se desarrolla solo 4 o 3 meses, días a la semana por paralizaciones temporales, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es verificar que los trabajadores tendrán derecho al goce vacacional siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 días en el periodo, ¿no? Hay un límite que te establece la norma que decía, puede faltar, ya, pero si tú pasas más allá de los 10 días, ya no se te va a considerar. Por lo tanto, se consideran faltas injustificadas las ausencias que no pueden eh,
validarse para los días efectivos de trabajo. ¿Cuáles son los días que se van a establecer como récord vacacional para días efectivos de trabajo? Para aquellos de jornada ordinaria mínimo de 4 horas diarias, la jornada cumplida en días de descanso, cualquiera que sea el número de horas laboradas, también corresponde. Horas en sobretiempo, el número de 4 más en el día. Claro, por supuesto, hay casos donde se realizan horas extras, hemos dicho, ¿no? Entonces, en esos casos también correspondería. En los casos donde haya inasistencia por enfermedad, igual como hemos visto en el caso anterior, estos beneficios que tiene la madre trabajadora sobre descanso previo y postparto también, ¿no? El pre y postnatal también están dentro de, del récord vacacional. Así no trabajes, pero igual te corresponde. El permiso sindical, igual, no hay labores efectivas, pero la ley establece que debe de computarse. Las faltas e inasistencias autorizadas por ley, ya, cuando son por ley, igual. Cuando hay convenio, cuando tiene el sindicato un convenio firmado sobre este tipo de inasistencias, también son consideradas dentro del récord vacacional. El periodo vacacional correspondiente al año anterior, claro. Puede ser que tú ya cumpliste un año y tú tienes que trabajar, ya no tienes que trabajar 12 meses, sino 11 meses, porque vas a salir un mes de vacaciones. Ese mes de vacaciones también tú no trabajas, pero se considera dentro del récord vacacional como efectivo. Los días de huelga, salvo que haya sido declarado improcedente legal, ¿no? Sabemos que nuestra Constitución ampara el tema de la huelga siempre y cuando haya sido declarado por la autoridad administrativa de trabajo como legal, si no, es una inasistencia, ¿no? Las reglas para ver el tema de las vacaciones están establecidas que se inicia las vacaciones eh, aun cuando coincida con el día de descanso semanal, feriado o día no laborable en el centro de trabajo. ¿Qué pasa? Muchas veces dicen, yo en mis vacaciones, eh, yo entré el 14 de julio y el 14 de julio cumplo un año, el 15 de julio salgo yo. Tienes que salir un mes de vacaciones, del 15 de julio hasta el 15 de agosto. Pero ¿qué pasa? Dicen algunos, no, pero a mí no me conviene que sea el 15 de julio porque el 15 de julio es domingo o es sábado y yo estoy perdiendo 2 días. La norma establece que se tiene que contabilizar sábado, domingo, feriado, no interesa. No es que se prorratea o no es que se posterga. No dice, no, pero como en julio hay 2 feriados, 28, 29, ya no debería de pasar del 15 de julio al 15 de agosto, sino 2 días más, el 17 de agosto. No, para la efectividad de las vacaciones se incluyen 30 días y en esos 30 días están sábados, domingos, feriados, todo concepto en el cual ese mes sea día calendario, ingresa entonces a tus vacaciones. No se pide que sean días hábiles, sino el descanso de vacaciones son 30 días calendarios. Si ahí hay feriados, domingos, no correspondería. Por eso es que casi nadie toma en julio porque hay muchos feriados. Lo que correspondería es, a veces se llega a un acuerdo, que lo vamos a ver ahora, con el empleador para no tomarlo en ese mes, sino en otro mes. Va a depender del consenso entre el empleador y el trabajador. La norma ahora también establece que se puede hacer fraccionamiento, que un trabajador no puede hacerlo más, no los 30 días continuos, sino que también se puede hacer partidos, como comúnmente se llaman, ¿no? Entonces 7 días, igual, pero estos 7 días no son 7 días hábiles, cogen siempre sábado y domingo o feriados, ¿no? Entonces va a depender de primero la solicitud escrita del trabajador y llegar en consenso con el empleador para qué días puedan ser tomados. También hay opción que sea adelanto, todavía no he llegado yo al año completo, ¿no? Pero de repente estoy en el mes décimo o en el noveno y ya quiero una urgencia, tomar vacaciones, unos días libres por un tema personal y no tengo la opción de una
de un tema de licencia, pero puedo coger mis vacaciones, entonces todavía no he llegado al año, pero la norma te establece que antes de cumplir el año, siempre que sea generado descanso, más allá de los 6 meses, ¿no? Lo tomo y entonces el trabajador puede dar como adelanto, ¿no? Igual, no es que pueda adelantar todo, sino también una cantidad de días que pueden ser en acuerdo con el empleador y el trabajador. Ya, pero ¿qué pasa si es que renuncia o se le despide y el trabajador ha salido en adelanto de vacaciones? Los días de descanso otorgados por adelanto serán compensados con los periodos truncos, ¿no? Entonces, ya tenía, no sé, periodos truncos de un, un pago por 30 días, tenía que habérsele pagado por llegar al año. No llegó al año, sino a los 10 meses nada más. Ya, por los 10 meses te corresponde un pago proporcional a los 10 meses, ya. Pero como ya saliste 15 días, te vamos a descontar esos 15 días que fueron en adelanto. Ahí entonces opera el tema de la compensación del adelanto y las vacaciones truncas a reconocer al fin de la remuneración. Ojo con esto, que el trabajador puede convenir por escrito con su empleador en acumular solo hasta 2 descansos consecutivos, no puede hacerlo más, porque aquí existe un problema relacionado a la indemnización, que igual como hemos visto en los feriados, hemos visto en los días de descansos diarios, si no hago efectivo de mis descansos cuando me corresponden, hay una tasa, una penalidad, una indemnización, como quieran llamarlo, por trabajar en esos días. De igual forma existen las vacaciones. Entonces, si no hay cumplimiento por parte del empleador, hay un pago. Entonces, te da la opción de que haya un descanso, pero siempre que haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador, y que después de un año de servicio continuo, por lo menos el trabajador haya salido 7 días. Entonces, haya fraccionado 7 días y los otros se queden como pendientes, ¿no? Entonces, mínimo te piden 7 días, no pueden haberse labores efectivas más de un año continuo. Y estos días que se tomen los 7 se van a restar de los días que tienen acumulado de los 2 años, ¿no? Em, por acuerdo pueden tomarse en 30, en 15 días, como quieran el empleador y el trabajador llegar a un acuerdo, siempre y cuando consten por escrito, ¿no? Eso siempre tiene que estar todo acuerdo de descanso, de adelanto, de fracción, todo descanso en convenio entre el trabajador y el empleador, nunca es solo verbal, siempre tiene que ser por escrito, porque si no se cumple con esa formalidad, no hay forma de evidenciar que el trabajador haya salido en sus vacaciones anuales. Y eso corresponde a una falta grave al empleador por parte de SUNAFIL, ¿no? Por tanto, hay reglas a tener en cuenta. El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad. Hay una mala costumbre de los empleadores que dicen, ¿no? Está enfermo, sí. ¿Cuándo está enfermo? Ah, está enfermo, ha pedido licencia porque tiene 7 días de que está enfermo por un accidente. Ya, le dan sus 7 días. Pero después de los 7 días dicen, no, sigue enfermo y el médico le ha dicho que le va a extender por 15 días más. Ah, ya, que se tome 15 días, pero a cuenta de sus vacaciones. Eso está prohibido, ¿no? Es netamente cuando el trabajador va a hacer uso de su descanso, no cuando se esté maquillando cuando hay un accidente o una incapacidad. No, no corresponde eso, ¿no? Ahí es básicamente una multa grave para el empleador. Hay una excepción en caso de incapacidad del trabajo establecida por descanso vacacional, aun cuando coincida con el día de descanso semanal o feriado. Bueno, ahí es dentro de sus vacaciones. Si el trabajador tuvo un accidente, ¿no? Ya ese es un tema excepcional, ya no es de forma unilateral
que el empleador lo ha mandado de vacaciones, sino que el accidente fue dentro de sus vacaciones. Puede ser que se accidente como no, pero coincida lamentablemente con los días de descanso que tiene el trabajador, ¿no? Como hemos señalado, ya es un caso fortuito, ¿no? Ahora, puede el empleador, ya habiendo asumido los 20 días de descanso que corresponde a la norma, de pagarle en caso de que esté con una incapacidad. Posterior a eso, el trabajador tiene un pago de subsidio que lo paga salud, ¿no? Es un beneficio que tiene salud. Entonces, ese beneficio de salud puede ser cubierto desde el día 21. Por lo tanto, si adicional a esos días del 21 en adelante, no podría tomarse esto como vacaciones, ¿no? Debería desactivarse el tema del subsidio que salud nos otorga después de los 20 días, ¿no? Entonces, eso claramente no puede constituir como vacaciones. ¿Cuándo corresponde establecer? Cuando haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador, si no quiere que sea fijado en los 30 los 30 días cuando se hayan cumplido el año. Si no queremos que sea efectivo después del año, hay un acuerdo que lo puede tomar el empleador y el trabajador, ¿no? Si no hay acuerdo, recordemos que el empleador tiene la facultad de decidir dentro de la relación laboral. Hay una línea directriz que tiene la facultad directriz. Por lo tanto, decidirá el empleador para el uso de ese descanso vacacional, ¿no? Siempre y cuando lo tenga. Los 30 días se le puede obligar a decir, tiene que salir 15 días acá y 15 días acá, 2 meses, o los 30 días efectivos. ¿Por qué? Porque al empleador se le va a multar por cuando se verifique que no ha salido de vacaciones. Hay un descanso por maternidad que conocemos, que si a la fecha del vencimiento del descanso de postnatal, la madre trabajadora tiene derecho a descanso vacacional. Esto se utiliza generalmente la madre trabajadora, ¿no? Que termina su pre y postnatal y algunos tienen la opción de vacaciones. Sí es válido que tomado su licencia pre y postnatal adicional se sume el de vacaciones. Muchas madres lo utilizan para poder tener más tiempo con el bebé para no dejarlo solo todo el día para que se familiarice después, cuando la mamá no esté en casa, ¿no? Todo el día. Entonces, aquí hay un beneficio que tiene la madre trabajadora de realizar un periodo de vacaciones después de estos periodos de licencia. Igual también se puede dar para los casos de adopción, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que lo pueden juntar. La remuneración computable que se utiliza, al igual que cada uno de los beneficios anteriores, tiene unos conceptos en los cuales va a ingresar, ¿no? Entonces, aquí lo que se pide es que el trabajador debe percibir como remuneración vacacional la que el trabajador hubiera recibido habitualmente y regularmente en el mes, ¿no? Entonces, la remuneración computable para la compensación por tiempo de servicios y las gratificaciones es la que generalmente se utiliza para poder determinar las vacaciones. Ahora, el trabajador cumple con el récord vacacional y no disfrute del descanso vacacional, como hemos señalado, tiene igual, como hemos visto en los otros conceptos de descanso, una triple remuneración que le señalan. Acá ya no es remuneración diaria, sino remuneración completa, que es igual la remuneración que tú solamente por el hecho que se te programó las vacaciones, tienes derecho a que se te paguen. Tú sales de vacaciones y esos días, por no trabajar, ya tienes el derecho a que te paguen tu remuneración de ese mes. Pero si tú realizas labores en ese mes y no hay acuerdo para que sea en otro mes o para que se tomen después, aquí entonces se te obliga a trabajar. Entonces hay que pagar una remuneración por ese mes que has trabajado, cuando no te correspondía trabajar. Y una indemnización igual por mismo concepto, por mismo monto de una remuneración, por no haber disfrutado tu descanso. Entonces, de la misma forma que los feriados, por haber trabajado que te correspondía,
una remuneración. Por haber trabajado en ese mes que no te correspondía trabajar, segunda remuneración. Y tercera, por indemnización, por tasa, como quieran llamarlo, que es la tercera, que corresponde al trabajador. Entonces, existe este triple o doble en realidad, porque siempre así trabajes o no, así salgas de vacaciones o no, igual te van a dar la primera. O sea, hay dos adicionales que se le va a otorgar a los trabajadores, ¿no? Que perciban, este, que realicen labores en este periodo. Ahora, hay que aclarar que esta indemnización no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que ellos hayan decidido no salir de vacaciones. Esto es simplemente para los trabajadores que no estén dentro de estos supuestos, porque ellos no tienen un superior que les diga, oye, no salgas de vacaciones. Ellos están en toda la facultad de salir. Ya es un tema de facultad del gerente o representante de la empresa no salir. Entonces, pretender que por ahí se tenga un ingreso ilegal es lo que la norma no ha prohibido, ¿no? Solo hay un supuesto que ya a nivel jurisprudencial se ha señalado que, salvo que el personal de dirección no haya tenido la facultad para disponer de su descanso vacacional, ¿no? O sea, expresamente se le haya señalado no vas a salir, no puedes salir, hay una urgencia, entonces ahí ya necesariamente sí se le va a reconocer, ¿no? El otorgamiento extemporáneo del descanso vacacional, o sea que no ha pasado el año y no ha cumplido en todo ese periodo de salir de vacaciones y sale después, oye, no, nos hemos olvidado, todo este año no ha salido de vacaciones, deberías haber salido. Ya, ahora ya pasó, estamos en el mes 14, 13, vas a salir de vacaciones. Sale de vacaciones, pero no libera al empleador el pago de la indemnización. Igual se tiene que pagar la indemnización, ¿no? Entonces dicen, para no pagarle ese doble que trabajó y esa indemnización, mandámosle de vacaciones. Lo mandas de vacaciones, pero la norma establece ya, bueno, en este caso ya la jurisprudencia, que ha establecido que así tú le mandes de vacaciones, ya, porque no lo mandaste en su momento, igual tienes que pagar el tema de la indemnización. Por lo tanto, ese tercer concepto no te vas a poder librar porque hay que pagar igual la tasa o indemnización vacacional, ¿no? El récord trunco vacacional es igual como en la gratificación, el trabajador no llega a cumplir el año de trabajo, sino que llega a los 6 meses, 3 meses, lo que sea, se va a computar en base a los meses y años que ha trabajado el trabajador para que se haga su cómputo y estamos hablando entonces vacacional trunca, ¿no? Sus vacaciones truncas que se le va a pagar en la liquidación al final de su cese, sea por despido o por renuncia, se va a hacer el cálculo, pero sí lo que establece es que mínimo un mes de servicios tiene que haber realizado, ¿no? Hasta ahí entonces vamos a dejar los beneficios. Les estoy dejando el material a para que lo puedan enviar, lo puedan tener a la mano para que lo puedan revisar. Cualquier consulta que tenemos, ahí seguidamente vamos a tener ya solamente el tema de la CTS para acabar los beneficios. Y estamos coordinando cualquier tipo de pregunta adicional. A ver, acá tengo una pregunta. Para calcular la CTS, si un trabajador renuncia en noviembre, el cálculo se hace 12 a 6 meses si no se tiene. Ya, a ver, muy bien. Eso lo vamos a ver justamente en el módulo ahí CTS. No, no te preocupes, pero lo que hemos desarrollado hasta ahora es los beneficios anteriores, ¿no? Lo vamos a ver solo para adelantar que el cálculo es diferente porque eh, no se va, no se va a tener como la remuneración computable, solo la remuneración, que es el básico, sino también un monto adicional que va a computarse para CTS, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase donde ahí corresponde. Y aquí tampoco no es que se haga directamente el pago, sino que se hace a través de una cuenta en el banco
puesto que el concepto de la CTS es un monto que debería de determinarse de resguardo para los casos donde no tenga ya un vínculo con con el empleador. Cuando yo estoy sin trabajo, me corresponde hacer uso de este concepto que es la compensación por tiempo de servicios para que pueda yo mitigar el tiempo a yo encontrar trabajo y pueda reengancharme en el mercado laboral. Para eso sirve. Entonces, no es que efectivamente se le va a otorgar. Ahora, hay normas que han salido para poder desnaturalizar la CTS, porque la CTS es que se debería de otorgar cuando finaliza tu relación laboral. Claramente esto ha sido desnaturalizado ya con normas que han salido donde están libre disposición de la CTS, libre disposición de la CTS y ya no hay resguardo. Termina mi vínculo laboral y nunca ya tengo los meses de resguardo para poder yo reengancharme. Ya me gasté todo, ya saqué toda la CTS, por lo tanto ahí no corresponde, pues se ha desnaturalizado lo que es la CTS. Igual como los otros beneficios, hay conceptos no remunerativos y remunerativos para poder calcularlo y vamos a señalar que hay tipos de depósito y el depósito para poder realizarlo, las fechas para poder cumplir por parte del empleador en cuanto al tema de la CTS y los plazos para el cumplimiento. Finalmente haremos unos ejemplos de cómo calcularlos, porque estos implican tema de intereses que hay que pagar, un par de casos que lo vamos a ver. Se los dejo ahí para poder revisarlo, al igual que las utilidades, que es la participación que les va a otorgar a fin del periodo tributario, si es que hay un beneficio eh, alto del empleador que tiene que ser cubierto por no solo el empleador, sino también a los trabajadores. Dejamos entonces hasta ahí nuestra sesión del día de hoy. Nos esperamos en la siguiente sesión para poder continuar nuestro diplomado. Muchas gracias con todos. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, profesor. Tenga buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Podría hacerle una consulta, por favor? Sí, por supuesto. Ya. ¿Qué pasa en una empresa X? Estás trabajando, digamos, hasta cierta fecha, por ejemplo, hasta el 10 de junio, y en esa misma empresa te hacen nuevo contrato e inicias el 11 de junio. ¿Corresponde la gratificación completa o solamente proporcional? A ver, perdón. Repíteme por favor el periodo. Digamos, estás trabajando en una empresa. Ya. Ya, y tu último día de labor con ese contrato va a ser el 10 de junio y con el nuevo contrato que te hace la misma empresa, porque te van a cambiar de cargo, inicias el 11 de junio, o sea, un día después, ¿no? De tu término de vínculo laboral con el otro contrato. ¿Correspondería en este caso gratificación completa? ¿La remuneración es la misma? Claro, no, es un poco mayor porque es cambio de cargo, ¿no? Ya, entonces no. Aquí hay un beneficio al trabajador. O sea, hay una mejora al trabajador. Si hablamos que tu contrato ya finalizó y hay otro contrato, entonces lo que corresponde es eh, liquidar los beneficios que tiene el trabajador hasta la finalización de ese contrato. Entonces corresponde ahí realizar el cálculo de gratificaciones truncas, vacaciones truncas, todos los beneficios que tiene un trabajador hasta esa fecha, y de ahí vas a iniciar otro contrato nuevo, otra relación laboral donde tienes mejoría en tu remuneración o en tu cargo. Entonces se cierra primero el primer contrato y de ahí pasas a otro contrato. Son dos relaciones diferentes porque el monto y el cargo son diferentes, ¿no? Entonces correspondería hacer el cálculo diferenciado. No, no hay continuidad. Muchas gracias, doctor. Gracias. De nada. Listo. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense, muchachos.